Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este conversatorio del Comité Académico y Científico de la Asociación Médica Estudiantil de Alumnos y Exalumnos de la Universidad de Pamplona. Mi nombre es Nicolás Ainea. Yo trabajo en conjunto con Natalia Álvarez en el Comité Académico y Científico. Somos los directores. Y pues gracias por aceptar la invitación, gracias por ingresar. Ya a continuación le doy paso a nuestro moderador, a Juan David Moreno. Él es abogado de la Universidad de Santo Tomás y a nuestros dos ponentes, Emanuel y Eduardo. Entonces, siga Juan, por favor. Muy buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, Juan, ahí se le escucha bien. Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestros ponentes, a Emanuel, a Eduardo y a todos los que están conectados. Sí, la idea de este conversatorio hoy es entender de qué trata esa reforma tributaria que generó tanto impacto en nuestro país, desde el punto de vista de un economista y un abogado. Mm, Básicamente lo que nos importa, todos sabemos que la reforma ya no está en curso en el Congreso, pero va a haber una nueva. Es importante conocer esta reforma para saber pues que nos van cuál va a ser el concepto de la nueva reforma, en qué va a afectar, si va a cambiar para bien, si va a cambiar para mal, si va a seguir igual. Me gustaría comenzar preguntándole a Eduardo, él es abogado, que nos explicara aquí qué es una reforma, para el caso en concreto, qué es una reforma tributaria, cuál es su naturaleza jurídica, en qué nos afecta a nosotros y para qué sirve. Y rápidamente, es el proceso para que esta reforma pues pueda ser aprobada. Entonces, por favor, Eduardo. Bueno, muy buenas tardes, ya noches a todos los participantes. Gracias. Un saludo también a Juan David, a los organizadores de este evento, Vanessa por invitarme. Em, Quisiera compartirles pantalla, creo que ya la están viendo o no, para presentar las diapositivas y poder así desde allí pues empezar a responder No, las aún no, preguntas. no se ve la pantalla ahora. ¿No se ve? Nata, ¿lo podemos ver, Ah, por favor? bueno, creo que ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Qué pena, una pequeña interrupción. Por el chat de la llamada les voy avisando más o menos cuánto tiempo queda, ¿listo? Listo. Entonces, para empezar con la primera pregunta, pues hay que decir que una reforma tributaria es una ley que reforma, como su nombre lo dice, el estatuto tributario en Colombia, que es el estatuto que establece las reglas para los impuestos, digamos, o a las empresas, los impuestos a las personas o a las empresas, a fin de que el gobierno adquiera recursos para su financiamiento. El gobierno o el Estado recibe recursos desde tres fuentes. Una de ellas es precisamente esa parte tributaria, la parte en la que los ciudadanos ofrecen unos tributos, ¿sí? Eh, por ciertas actividades o por ciertas acciones que realizan en su vida cotidiana y de esa forma el Estado se financia. Otra de las formas que tiene el Estado es, por ejemplo, también a través de los préstamos que obtiene a través de bancos, ya sean bancos que sean nacionales o internacionales, ¿sí? Y otras formas que tiene también de financiarse es a través de ingresos de capital, como por ejemplo los que obtiene a través de las empresas del Estado, como Ecopetrol, u otras que son de carácter público, ¿sí? Entonces, esta reforma tributaria se realiza a través de una ley de la República que, pues en este caso, fue el mismo gobierno que a través de su Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso este proyecto de ley a fin de que a través de un trámite pues bastante arduo en el Congreso de la República se aprobara pues las reformas que se tenían para ese estatuto tributario. Al principio el gobierno dijo en algunos pronunciamientos que no era una reforma tributaria y trató de maquillarla con con otros nombres y eufemismos para que la gente de pronto no se alertara sobre las consecuencias que iba a tener. Entonces,
Básicamente, desde la parte legal, esto es lo que significa una reforma tributaria, ¿sí? Como dice aquí en la diapositiva, se radica en el Senado, existe una discusión en el Senado, un proceso, como dije. Luego de la discusión, si pasa del Senado, en la discusión, en el debate, se va a sanción presidencial y luego vendría pues también una eventual revisión de la Corte Constitucional para revisar los elementos de tipo constitucional, es decir, que no se violen algunos derechos fundamentales o constitucionalmente establecidos. Entonces, básicamente eso sería, Juan David, esa sería mi respuesta a la pregunta. Gracias, Doc. Iba quedando muy claro. Me olvidé el nombre. Manuel, el economista, sí. Manuel, sí, Manuel. Manuel, en estas últimas semanas hemos escuchado en varios medios y de varios personas, políticos, expertos, términos que no son familiares pues con la mayoría de la gente. Hemos escuchado términos como gasto fiscal, como hueco fiscal, y nos han dicho que aquí se ha generado un hueco fiscal, que las causas pues son varias, la pandemia, que es necesario realizar una reforma para tapar ese dichoso hueco fiscal. Me gustaría que nos explicara esos conceptos, qué es lo llamado hueco fiscal y qué es el gasto fiscal, por favor. Emanuel. ¿Será que tenemos problemas de conexión? No activa el micrófono, me parece. Ya, ¿me escuchas, Juan David? Listo. Sí, gracias. Ok, Ahí está bien, sí. listo. Juan David, pues primero que todo, cheques a todos los que están aquí presentes, a los panelistas, un saludo a Eduardo. Bueno, pues voy a hablar rápidamente y espero hacerme explicar con el tema de lo de el gasto fiscal y la reforma tributaria que estamos transitando. ¿Sí? Pero quiero recordar que estas diapositivas que voy a presentar rápidamente son también una recolección de estudios que, por ejemplo, se ha hecho la CEPAL por parte de Velocidad Acosta, una investigadora que ha trabajado el tema de tributación en Colombia, reformas y evasión y de equidad, también de Jorge Amado Rodríguez, que aquí pues recoge elementos de la tasa y la renta, y también igual una investigación econométrica y unos detalles, unos ejercicios muy interesantes que les voy a explicar a fondo de Jorge Espitia y Luis Garay, referente a la concentración del ingreso, el gasto y esto cómo se ha involucrado en la reforma tributaria. Pues tenemos que tener en cuenta que el gasto fiscal en Colombia, o un gasto fiscal en teoría, es aquel elemento en el que se vinculan los gastos que realiza el gobierno central, ¿sí?, en función de responder a las políticas públicas que se ha encaminado. Pero ello ha generado huecos o genera en el gasto fiscal cuando el presupuesto no alcanza y el gobierno debe endeudarse. Entonces genera un déficit fiscal. En Colombia, por ejemplo, por las políticas adoptadas, han generado al gobierno ciertos, involucrarse en ciertos gastos que obliga a preguntarse de dónde van a obtenerse los recursos para poder responder a estos elementos, a estas políticas que se ha procurado resolver el Estado colombiano. Y en ello, pues, adopta ciertas medidas, tributar a ciertas empresas, tributar a ciertas personas naturales y obviamente recoger recursos de sus actividades o de sus empresas, que en estos momentos hemos visto que el Estado ha perdido muchas empresas, como cuáles, Ecopetrol, etc. El hueco fiscal se acrecienta en Colombia a partir del 2015 con la caída del petróleo. Entonces, Colombia tiene una alza de petróleo años antes y construye con ello un presupuesto con el cual pretende atender las necesidades básicas y obviamente hacer la inversión social como educación, salud, etcétera, etcétera. Pero como vemos aquí en el gráfico 1, la están compartiendo acá, vemos cómo la deuda en Colombia empezó a crecer y esta deuda se acrecienta en el año 2019 2020 con bastante preocupación porque pasamos de un comportamiento de deuda
por el porcentaje del PIB del 45% a un 60% y hoy se teme al 65% de la capacidad de deuda del país, lo cual obliga a decir, a ver, si con el 100%, si con lo que teníamos no nos alcanzaba, ahora cómo vamos a realizar el restante de funciones. Y esto acrecienta hoy la deuda y el hueco fiscal se profundiza sobre 100 billones de pesos, que es la cifra que el gobierno y el Ministerio de Hacienda le evocan a los colombianos a decir, y entendiendo, ¿no? Como un estado social, bueno, todos metámonos la mano al bolsillo. Y aquí en el todos es donde mi participación tiene que ser, bueno, son todos, porque si promovemos una ley tributaria solidaria y sostenible, si realmente estamos tocando las puntas más ricas de nuestra sociedad para que realmente podamos decir que es solidaria. Entonces, eso es lo que vamos a responder. Si quiere, pues, seguimos con la otra pregunta o pasamos a la segunda plantilla. No, está bien. Bueno. Tenemos algunas preguntas que nos surgen. Nos acaba de decir que más o menos son 100 billones 100 de billones, pesos 100 para tapar. billones. 100 billones. 100 y 12 ceros para después. tapar el hueco fiscal. En la tributaria de Carrasquilla nos propuso recaudar 23.4 billones. Por supuesto, eso no pasó. Claro que recaía la mayor parte en personas naturales y de ingresos pues no muy altos. Eso creo que fue lo que hizo el estallido social. Ahora la nueva reforma de Restrepo nos dice que planea recaudar 14 billones. No es como muy, o sea, es una cifra irrisoria para tapar el hueco fiscal, o cómo se maneja tributariamente. Ok, como dijo Eduardo, el gobierno y los estados se financian bajo varios elementos y los tres principales son el recaudo de impuestos, las rentas de sus empresas públicas. Colombia, ahí podemos hablar ya nomás, con eso tenemos de dónde viene, de dónde está acabando el hueco fiscal, porque hemos perdido capacidad o competitividad de nuestras empresas públicas. ¿Sí? Y lo tercero es de la deuda pública, que es en lo que todos los estados se financian. ¿Por qué se financia sobre la deuda pública? Porque finalmente si yo digo, ok, si yo hago una reforma hoy, pues no voy a cobrar el dinero, no tengo ya hoy, sé que lo recobro en un año. Entonces, mientras lo recojo, y este es el documento, porque al final ahí es un tema de elementos de instrumentos financieros, si este es el documento que dice que aquí se va a recoger tanto dinero, pues simplemente emito deuda o adquiero deuda porque sé que aquí tengo con qué cancelarlo. Entonces, todos los estados se van a financiar con deuda y el inconveniente es que cuando los estados se financian con deuda y no pueden responder, entonces les toca ver, bueno, en el estado colombiano, ¿cómo vamos a responder a esto? Porque no va a ser sostenible. No va a ser sostenible deuda y se corren los elementos de los riesgos de las calificadoras, donde precisamente Colombia, si no es capaz de generar sostenibilidad sobre la deuda, pues evidentemente el crédito, que incluso hoy se habla de que América Latina tiene las tasas impositivas y las tasas de crédito más altas del mundo, en el sentido de adquirir crédito de América Latina frente a entidades e instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, y otras instituciones o comprarlas contra los estados, son tasas mucho más altas por la calificación que tienen. Ahondar en esa calificación obliga a que el Estado colombiano no simplemente adquiere deuda más cosas, sino que obligue a reducir su gasto, obligue a tener que decir, me toca darle prioridad a la deuda, que es lo que llamamos servicio de deuda, sobre pagar la educación, la salud, y obviamente eso va a generar más malestar social y más eventos como los que están pasando hoy en las calles. Gracias. Esta pregunta es para los dos. También hemos escuchado esta semana que es menester esa reforma para tapar el hueco fiscal. Desde su punto de vista, y el que quiera responder primero, ¿es necesaria esa reforma para tapar el hueco fiscal o hay otras herramientas? Si es la más eficiente, bueno, ¿qué opinan ustedes? Si quiere empezar, no sé, Eduardo, luego Manuel. Eduardo, me parece bien. Voy a compartirles nuevamente pantalla, que aquí tengo pues también algunas. ¿Sí la están viendo? Sí, ya la vemos, Eduardo. ¿Sí? Listo, regálenme un segundito. Aquí tengo sobre la pregunta que me acaban de hacer. Bueno,
Sí, algunos expertos han hablado de cuál debería ser la verdadera reforma, cómo debería hacerse. Y dentro de estas soluciones o estas respuestas que han dado, por supuesto que algunos dicen que no es necesaria una reforma tributaria, otros dicen que sí es necesario. Yo personalmente pienso que, bueno, sí es necesario, por lo menos es una de las vías quizás más contundentes o más efectivas para lograr de pronto este desbalance en la economía. ¿Sí? Pero si se hace una nueva reforma tributaria, como ya la están haciendo, como ya la está armando el gobierno con los partidos de oposición, que ayer, si no estoy mal, se reunió con el Partido Dignidad de Robledo, que es de oposición, y con los sectores del Comité del Paro Nacional. Si se va a hacer una nueva reforma, entonces debería ser de otra manera, ¿sí? Pues deberían ya por lo menos desligarse de lo que más ha clamado el pueblo porque se reduzca, porque se quite de esa reforma, ¿sí? Que pues son los impuestos a la clase media y a la clase baja y bueno, todo lo que vamos a analizar ahorita en su momento. Pero ¿cómo debería ser entonces una verdadera reforma tributaria? Aquí lo tenemos. Primero, se puede reducir el Congreso, es decir, el número de congresistas, y además también, aparte de eso, se podrían reducir los elevados salarios de estos funcionarios públicos. Colombia es uno de los países que más tiene congresistas, tiene 266, y además, y es el que más gasta en estos congresistas, ¿sí? Tienen un salario bastante elevado. Otra forma también podría ser reducir el impuesto de guerra. También tenemos que se pueden subir condenas severas. Esas son todas alternativas aparte de la reforma tributaria, ¿no? Por ejemplo, otra sería condenas severas para los corruptos, ¿sí? Anualmente, perdón, se gastan 50 billones de pesos en lo que, digamos, en promedio, eso es lo que resulta de todos los robos que han habido por corrupción en Colombia, 50 billones de pesos anualmente en corrupción. Entonces, pues se propone también condenas más severas para la corrupción. Gravar con más impuestos los productos que generan enfermedades, eso sí iría dentro de la reforma tributaria, gravar con más impuestos los productos que generan enfermedades, como por ejemplo las gaseosas o los productos que contengan venenos, ¿sí? Productos, ¿cómo es que se le dice? Los que tengan transgénero, etcétera, productos con químicos, etcétera. Bueno, y la última que se propone es aumentar el recaudo a las multinacionales importadoras, que con este gobierno pues se les han reducido en algunas medidas. Entonces, las preguntas que surgen es ¿por qué no le cobramos los 8.3 billones de pesos no constitutivos de renta al sector financiero? ¿O por qué no les cobramos los 5 billones de pesos a los más poderosos por las rentas exentas? ¿Sí? Como les decía, Duque ha generado exenciones a las personas con más capacidad económica que actualmente suman 5 billones de pesos. Entonces, ¿por qué esos 5 billones de pesos mejor no se los cobramos a ellos? ¿Sí? ¿O por qué no les cobramos a las grandes empresas los 766 mil millones de pesos por descuentos tributarios? A las grandes empresas, a los grandes industriales. ¿O por qué la gente más pobre y la clase media tiene que pagar los platos rotos de este nefasto gobierno? Pues sencillamente todos lo sabemos, ¿no? Hay muchas respuestas. Y entre esas es que los grandes industriales y los grandes sectores financieros prácticamente son los que tienen a Duque en el poder y son los que han apoyado, pues también los que apoyaron su candidatura y ahorita su presidencia. Entonces, esa sería la respuesta. Muchas gracias. Hola. Eduardo, una pregunta. Bueno, esas respuestas son lógicas y justas para todos, ¿no? Nos acaba de explicar que sí, en efecto, los más poderosos son los que tienen a Duque en el poder. Desde su punto de vista, ¿cómo se puede hacer para que eso cambie? ¿Utilizando herramientas jurídicas, utilizando herramientas políticas o cómo? Bueno, una herramienta política y social es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Una forma de cambiar el statu quo del gobierno, sí, de nuestras formas de gobierno, son la protesta social. La protesta social es muy importante si tenemos en cuenta que en el pueblo es que reside la soberanía, y la soberanía quiere decir el poder, y el poder quiere decir la facultad que tienen los ciudadanos de interponer ellos mismos su visión de lo que
debe ser una organización política o estatal. Entonces, la protesta social puede, empezando, ser una buena respuesta a los cambios que necesita el país, ¿sí? La protesta social pacífica, por supuesto, organizada, ¿sí? Puede ser una de ellas. Desde lo jurídico, por supuesto que también en el Congreso, pues es ahora un poco quizás complicado porque el gobierno tiene muy buena bancada, tiene muy buen apoyo, entonces desde la parte jurídica que digamos en el Congreso pues estaría un poco complicado. Igual tenemos también la parte judicial, la Corte Constitucional en algunos de sus pronunciamientos también ha tratado de salvar como esos atropellos en contra de la población. Y de qué otra manera se podrían, no sé, en las urnas también, de nuevo con la participación ciudadana, pues la gente, el pueblo debe formarse bien nuevamente, saber elegir a sus candidatos. Y pues por el momento yo veo esas opciones, esas soluciones al problema, sí, señor. Y hablando, pues honestamente, ¿cree que es posible a corto plazo cambiar eso? ¿O lo ve complicado? A corto plazo sí, porque mira que el año que viene tenemos nuevamente elecciones presidenciales. Entonces, quizás ahí podamos tener los colombianos una oportunidad de cambiar este hueco. Sí, señor. Gracias. Manuel, la misma pregunta, ¿es necesaria la reforma tributaria para tapar el hueco fiscal o hay otras herramientas? Bueno, Juan David y audiencia, para referirme a esto, quiero rescatar rápidamente unos principios que debe tener una reforma tributaria. Una reforma tributaria en materia, llamo en teoría, en lo que es teoría económica, ¿a qué responde? ¿Cuáles son las bases de ellas? Pues el primero tiene que ser una imposición equitativa, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta en una imposición equitativa? La renta, el consumo, ¿sí? La renta extensiva, que es algo que tengo que tratar con ustedes, y obviamente la riqueza, la acumulación de riqueza, en quiénes está y en manos de quién. Lo segundo es una función de bienestar, porque necesito mejorar esto, necesito obviamente realizar una imposición óptima que me lleve a mejorar las funciones de bienestar del Estado. Y tercero, esto obedece a la elección pública, que es más o menos lo que Tica me estaba terminando de decir, Eduardo. Y esto, ¿a qué a cómo responde, cómo elige el sector público y evalúa la reforma tributaria? Pues por dos canales importantes. Primero, la gestión del gasto, la gestión de los tributos. ¿Cuál ha sido el papel del gobierno de turno o el gobierno para poder manejar ese gasto? Lo segundo, ¿cuál es el comportamiento del sector público? Entonces, cuando tenemos esos dos elementos en el tema de la elección pública, pues por eso es que vemos hoy en las calles gente que manifiesta y no confía en una reforma tributaria que Tica se esté presentando. Una reforma tributaria debe responder, primero que todo, es ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si me permiten nuevamente la gráfica, me gustaría llevarlos un momento a ello para responderles si es necesaria hoy en Colombia esa reforma tributaria, o por lo menos la que nos dio el gobierno. ¿Podemos ponerla? No la tengo acá. No sé si el equipo me colabora. Sí, un momento. Vani, ¿podrías proyectar, por favor? Ok, me espero. Dale, me confirma si pueden. Si la ven ahí, me avisan. Todavía no. Y por favor le indica ahí a Manuel específicamente qué diapositiva necesita Vanessa para sí, la segunda después de la deuda. Listo, gracias. A mí aún no me aparece, ¿ya la proyectaste? No sé, yo no Sí, la veo acá. Ya la es que Eduardo deje de presentar la pantalla. No sé, creo que así. Sí. Sí, para que la pueda. Eso, ahora sí. Ahora sí. Vale. Listo. Bueno, aquí vemos el gasto público, cómo Colombia se ha presentado. Aquí hablamos de elección pública. Colombia, desde el 2015, y esto no ha pasado más del 30%, Colombia no se justifica, mire, el gasto público que ha tenido los gobiernos o el Estado colombiano sobre la población. Eso dice, ok,
si la respuesta a la reforma tributaria es ¿para qué? Pues para gastarlo con la gente no se está viendo. Para mejorar condiciones de salud y educación no se está notando. Entonces, ahí es donde está el desánimo en referente a tenerla. Permítame la siguiente diapositiva, porque esta es la que va a responder si es necesaria o no. La Vale, siguiente, por favor. la tercera. Sí, es que Por creo que favor. está como lentica la conexión. Pero... Bueno, y lastimosamente aquí la cámara de algunos nos va a evitar dejar ver, de cuánto les va a tocar mirar. Pero bueno, aquí está sumado el compendio y dice sí es necesaria la reforma tributaria. Antes del COVID teníamos un hueco fiscal, un déficit fiscal del menos 2,2% del PIB. O sea, menos 2,2% de la capacidad que tiene el Estado para responder. Ahora, ¿qué se le suma a esto? Efecto del PIB. Claro, a menor, como la economía se estancó, el PIB se contrajo, un menos 0,25%. Parte de ello viene el ingreso tributario del petróleo. Supimos en el 2020, en el año 2020, la inestabilidad que tuvo los precios del petróleo, porque obviamente no sabían dónde guardar todo el petróleo, la crisis energética que se desplegó, que porque no se gastaba la gasolina, etcétera. Eso contrajo, aparte de eso, los ingresos que tiene el Estado por esta actividad, un menos 0,3%. El ingreso tributario por las actividades no petroleras, obviamente la economía se estanca, menos 2,7%. Otros ingresos del Estado, empresas y demás, menos 0,034%. Y para más completar, el Estado tuvo que pasar de 40.000 millones a 57.000 millones de pesos de gasto, o sea, adicional. Eso quiere decir que tuvo que endeudarse. ¿Qué traduce esto? Mayor gasto requerido, sumado a esto un menos 2,6%. ¿Qué es lo que deja? Que pasamos de un menos 2,2% a un menos 8,8%. O sea, esta gráfica, sin yo tener que decirlo, sino que lo mencioné, dice, sí se necesita una reforma tributaria. Sí se requiere. Esto es inevitable. Se requiere una reforma tributaria. Porque como le mencioné en la gráfica primera, tenemos una deuda que acrecienta el 60% de nuestro PIB. O sea, cojan su salario, los que están oyendo, los demás participantes, cojan su salario y dice, bueno, a la final del mes, todo lo que me cuesta a mí llegar con ese salario, ¿cierto? Con ese ingreso a mi familia. Ahora quítele eso, el 60%, a ver usted cómo llega. Más o menos eso es lo que está sucediendo. Y súmele a eso que tiene un déficit. Entonces, sí se requiere, para Colombia, el Estado colombiano sí requiere una reforma tributaria. La respuesta es cómo, que es la que vamos a responder. Ya les dije para qué, por qué, qué es esta gráfica, por qué se requiere, y el cómo es la que tenemos que como menos solucionar. Porque la reforma que presentaba el gobierno, les voy a mencionar rápidamente. Aquí, por ejemplo, un estudio que hizo la Universidad de los Andes, el CEDE, el director Leopoldo Ferguson y Mark Hofstetter, nos menciona, por ejemplo, que estos buenos tenía la reforma tributaria, mejores reglas del juego, por ejemplo, una mejor fiscal. Colombia ha tenido una debilidad en la seriedad Emanuel, fiscal. perdón la interrupción. ¿Necesita que le cambiemos la diapositiva? No, tranquilo, porque Okay. la siguiente... Nos va avisando, porfa, ¿listo? Sí, señor. Sí, señor. Vale, gracias. El otro elemento importante es un esfuerzo por cerrar los impuestos a las empresas. Y más adelante les quiero hablar por qué es necesario bajar los impuestos a las empresas. Porque es que el cómo no responde simplemente, venga, es que carguémosles más a las empresas, sino el cómo responde es a quiénes tenemos que realmente tocar para que esta reforma sea solidaria. ¿Sí? Lo otro que hacemos es a que otro elemento que también hay que anotar era el tema de tributar las pensiones. Eso fue escandaloso, ¿no? El tributar las pensiones. Pero ¿pensiones de cuáles? El gobierno estaba planeando hacer tributar a 1.000 pensionados, que son los pensionados que tienen pensiones superiores a 7 millones de pesos. Bueno, ahí hay algo positivo. Y algunos tocarán, pero sí, porque es que la gran mayoría de los colombianos, la base de pensionados está por debajo de esto. Ahora, impuestos a los dividendos y patrimonios. Y de los dividendos y los patrimonios que superan los 5.000 millones de pesos, está el punto muy tímido. Porque, primero que todo, la fomentó el impuesto al patrimonio y a los dividendos como algo simplemente temporal. Y aquí es donde los economistas decimos, es simplemente darle patadas al futuro. O sea, traslado el problema de hoy y en 3, 4 años volvemos a tener la misma discusión. Qué pena la interrupción, queda un minutico ahí para que vayamos en un Y luego pasamos al tema de impuestos verdes, que también fue algo positivo frente a esto, y lo único negativo era trasladarle tarifas y taxaciones a la masa, a la canasta familiar como primer objetivo, y segundo, pasarle también esto a los servicios públicos de los casos 4, 5 y 6. Entonces, el cómo es a quiénes vamos a involucrar.
Y es lo que la reforma fiscal es tímida, la que presentó el gobierno es tímida. Y por eso los gremios se quieren sentar y decir, no, hay que involucrar más. ¿A cuáles son? En economía decimos, a los quintiles más ricos, a esa esquina súper rica, que hoy acrecienta su capital en movimientos de capitales en paraísos fiscales. Ahí es donde está realmente el hueco fiscal que se acrecienta en Colombia. Entonces, finalizo con esto si es necesario. Ahora nada más con esta gráfica vemos aquí cuál ha sido en Colombia las reformas tributarias, cómo ha acrecentado desde la ley 75 hasta la ley 2010, que es la última, aquí lo menciona este cuadro, y cómo precisamente se ha acrecentado la deuda con ello en respuesta de las reformas tributarias que intentan darle sostenibilidad a este comportamiento macroeconómico. Listo, Manuel. La conclusión de estas preguntas, estas primeras preguntas, es que los dos están de acuerdo en que se necesita una reforma tributaria. Sí. Yo también estoy de acuerdo con eso. Lo que tenemos que ver los colombianos es cuál reforma nos van a presentar, qué errores cometieron en esta reforma y qué se necesita subsanar en la siguiente reforma. Ya nos han explicado más o menos para saber qué cambios se necesitan. Ahora, nosotros vimos los colombianos un fenómeno, por lo menos si se quiere, curioso, que muchas personas no entendieron. El partido de gobierno Centro Democrático y en cabeza de su líder Álvaro Uribe Vélez estuvo en contra, si no en toda la reforma, en parte de ella y en la gran mayoría. Muchos no entienden a qué se debió este fenómeno. La pregunta es para los dos. ¿Qué creen que sucedió? ¿Pudo haber sido una estrategia política? ¿Pudo haber sido desconexión entre el legislativo y el ejecutivo? ¿O pudo ser como debe ser en una democracia y un Estado social de derecho, pues el respeto a la división de poderes entre el ejecutivo y el legislativo? Desde el punto de vista de cada uno, ¿qué creen que aconteció? ¿Por qué se dio este fenómeno? Si quiere empieza Eduardo y luego Manuel. Sí, sí, pues mira, yo considero que este fenómeno, Juan David, se generó por una cuestión política y electoral, ¿sí? No solamente fue el partido de gobierno, sino el resto de partidos de coalición del gobierno, ¿sí? Es decir, los partidos políticos que en el Congreso se sumaron a el gobierno de Duque, ¿sí? Y no se declararon oposición, como por ejemplo el partido de la U, Cambio Radical, en cabeza sobre todo liderando esta opinión Germán Vargas Llera, que además arrastró la opinión de la Casa Char, que es el presidente del Senado. Entonces, no solamente está el partido de gobierno, que es Centro Democrático, sino también otros partidos se declararon en contra de una vez. Pues sobre todo de lo que he podido analizar y leer es que todo apunta a que es una decisión o es una opinión que se toma para beneficiarse en las próximas elecciones, ¿sí? Entonces los partidos están pensando en que el apoyo a una reforma como esta pues sería la muerte política para las siguientes elecciones, las del año que viene, ¿sí? Entonces esa sería como una respuesta, digamos, desde el punto político del por qué estos partidos, además no todos dicen que no le dan un no rotundo, sino que más bien disienten en algunos de los artículos, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta, Juan David, que tengo yo para el asunto. Sí, pudo ser más una estrategia política, ¿no? La mayoría de la gente lo piensa también. ¿Y Manuel también cree que fue una estrategia política? Aló. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan acá? Sí. Sí, ahí se escucha bien, Emanuel. Bueno, como les mencionaba, uno de los principios de la reforma tributaria es la elección pública, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, es la gestión del Estado frente a los impuestos y el gasto, y obviamente el comportamiento del sector público. Entonces, evidentemente, una reforma tributaria evoca a una situación política porque de primera instancia tiene que ser aprobada por el Senado. Entonces, obliga a hacer una estrategia de presentación, por lo menos. Y aquí es donde tenemos el primer inconveniente. Mire, los expositores de la Universidad de los Andes, ¿no? Y demás analistas económicos han determinado que esta reforma tributaria, en parte, sí soluciona elementos que tiene el sistema tributario en Colombia que son deficientes.
y que pues por lo menos si no lo solucionan a todo, pues va por la senda adecuada, que es empezar a tocar ciertos sectores y a darle instrumentos a la DIAN para que tenga más seriedad y se pueda realmente formar un sistema tributario sólido que no permita ni la evasión ni la elusión. Entonces, lo que dicen los analistas es, ¿por qué esta reforma tributaria se presenta ahorita y no se presenta al inicio del gobierno? Hubiera sido importante tener una reforma de estas, de pronto la discusión, en un inicio de gobierno. Pero como en el gobierno, la intención fue, en el inicio del gobierno fue, ellos tienen más o menos su principio teórico es que, o económico es que si las empresas tienen menos tributación van a ser más competitivas, se va a estimular la demanda agregada por este elemento y entonces se va a fomentar el empleo. Esa es su visión. Puede ser debatida, pero esa es su visión. Entonces, genera este hueco del 2018 que lo piensan cargar ahorita cuando no se puede. Porque lo primero que pasa aquí con esta reforma tributaria es que no hubo consulta a los gremios. Y eso deja a todo el mundo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la participación ante ello? Lo segundo es que trae un lastre de imagen del ministro Carrasquilla, que lo vemos involucrado en los Panama Papers, y fuera de eso con los bonos del agua, y eso realmente no genera una buena visualización de alguien que va a presentar una reforma tributaria y que tampoco tuvo la mejor metodología, que la metodología es mostrar al pueblo colombiano, porque es que muy pocas personas pudieron debatir la reforma porque la reforma no la conocía nadie. Sabemos, por ejemplo, que el presidente se sienta con el hijo del presidente Uribe, Tomás Uribe, para explicársela, pero a los colombianos no se la explicó. Entonces, ahí vemos que hay unas fallas metodológicas y obviamente si había unos miedos, pues se profundizó, fue un pánico. Ahora, para más comentar, se ve que el gobierno la está manejando sola. El Centro Democrático dice, no, ellos la están llevando, pero nosotros no la estamos liderando porque nosotros no nos consultaron. Al parecer, esa es la posición que ponen. ¿Por qué? Porque a puertas de unas elecciones de 2022, el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, no puede perder la bandera de que le ha puesto a las empresas mejores condiciones. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta? Dejemos que el gobierno la presente solo, y como es una carga tributaria hacia el pueblo, pues le decimos a los empresarios, pues hicimos todo lo que pudimos, pero pues ¿qué hacemos? El pueblo dijo que no, porque lo que realmente tiene claro el Centro Democrático es que los impuestos se los quieren devolver a las empresas. Ese mecanismo que le dieron en el 2018 de bajar los impuestos con la visión que les expliqué anteriormente, pues no la pueden seguir, ni menos para finalizar el gobierno, porque no van a poder responder a la reforma tributaria. Ahora, ¿por qué quieren hacer esto? Entonces, permítame, por favor, muéstrame la gráfica 7 y 8 de mi presentación para terminar mi respuesta. Y van a entender... Disculpa, Bonnie, ¿puedes proyectarle para...? Siete y 8 de la presentación. 7 y 8. Es panel, por favor. Es. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Por qué lo quieren hacer de esa forma? Porque no se quiere tocar realmente a las personas naturales ricas. Mire, aquí nomás en esta gráfica vemos, esto es de la CEPAL, de Olga Lucía, del estudio de Olga Lucía Acosta. Vemos cómo Colombia, acuerdo con la OCDE, con los países emergentes y con América Latina, Colombia recarga, o sea, recoge el 6.2% del PIB en impuestos, pero se lo recarga a las empresas. Para ese año, pues obviamente las empresas no van a poder ser competitivas si seguimos recargándoles toda la cantidad de impuestos, y aparte de esto nos subsidiamos con el restante con la clase media. ¿Dónde está tocar realmente el material tributario? Una reforma tributaria es un instrumento que tiene un carácter social como los bancos. Un banco recoge el excedente de un sector que tuvo elementos positivos y los lleva para poderlos prestar. Esa es la función social, ¿no? A los sectores que aún no tienen recursos. Una reforma tributaria debe equilibrar esas personas que son ricas y poderlo llevar a las personas pobres o vulnerables o extrema pobreza para poderlas jalar y aumentar la productividad del país. Entonces, vemos, por ejemplo, que países como la OCDE sí lo han entendido. Miren las personas naturales que tributan en estos países y miren
cómo las empresas en esos países poco tributan. ¿Por qué? Porque sería ilógico cargarle, digamos, a una empresa como Microsoft, a la empresa Microsoft, los tributos, cuando realmente son los accionistas los que se están beneficiando. Es el bolsillo de ellos, esa es la riqueza de ellos. Entonces, no tocamos los accionistas, no tocamos los dividendos. Se debe tocar. Las empresas tienen unas condiciones, claro, van a tributar bajo esto, pero son los accionistas, son los súper ricos los que se deben tocar. Son estas personas naturales que tienen dividendos, que no pagan pensión, que no reciben salario. Ellos no viven de eso, viven de acciones, de dividendos, de etcétera, etcétera, que precisamente no se tributan y generan estos huecos fiscales y generan la incompetitividad. Claro, el gobierno nacional, el partido gobierno tenía la bandera de decir, no, vamos a mejorar las condiciones de las empresas, y por eso ganaron las elecciones, bueno, y también por la estrategia política que tuvieron contra el tema de Venezuela. Pero aquí lo fundamental es que la bandera del partido es esa. Si en las próximas elecciones, este gobierno, por ejemplo, le tocó ser el gobierno más solidario, le tocó familias en acción, jóvenes en acción, poco de subsidios y elementos para que no cayera la pobreza. Entonces, si ellos no hacen una distinción de sus principios, en las elecciones se van a parecer técnicamente a un gobierno social, que lo que promueve, por ejemplo, los partidos de izquierda. Entonces va a decir la gente, el electorado va a decir, no, pues para eso, si es por políticas de izquierda o políticas sociales, para eso voto por Petro. No, en las próximas elecciones tienen que volver a decir los empresarios tranquilos, nosotros vamos a volver a las empresas competitivas, vamos a bajar los tributos, vamos a bajar esa renta que están muy positivas sobre ustedes como empresas. Esa puede ser la estrategia que tiene el partido en estos momentos. Quitar esto, pero sin decir que firme físicamente ellos le incumplieron a sus promesas de campaña, para poder tener esta bandera intacta en el momento de las elecciones. Entonces, la respuesta es sí, hay una elección para ello. Permítame, por favor, la plantilla número 8, y ya finalizo acá. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuál es el recaudo de las personas naturales y las personas jurídicas. Y miren la distancia que existe. En países como Colombia, mira la distancia que está. ¿Quiénes están tributando? La distancia, como la vimos en la gráfica anterior, es que se tributa mucho en las personas jurídicas y se recoge este valor de 5.8% del PIB. Pero las personas naturales, que son las ricas, pero no me refiero, cuando hablamos de personas naturales, ahí también está la gente pobre, vulnerable, extrema pobreza, pero ahí también están las personas ricas y no las estamos tocando. Y una reforma tributaria, como les expliqué el tema bancario, ¿qué es lo que debe hacer? De estos excedentes de las personas ricas, de sus dividendos, de ese patrimonio, de esa renta que están teniendo de riqueza, se debe de distribuir. ¿Por qué el IVA se debe mantener? El IVA se debe mantener porque es un impuesto que es muy fuerte, que permite al Estado financiarse, pero es en la renta de los ricos donde el Estado coge cancha y coge los recursos necesarios para poder hacer las inversiones sociales. Y ahí es donde el Estado colombiano tiene déficit. Por eso la gráfica anterior que les mostré, me miraba como Colombia no pasa el 27% del gasto social. Entonces, ¿qué debe tocar esa reforma? Las personas ricas. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde están esas rentas que se están escapando? Se está escapando los paraísos fiscales. Y eso, en parte, son los instrumentos que hoy ahogan la economía colombiana, o por lo menos el presupuesto nacional. Listo, ya creo que aquí termino, pues, para que puedan seguir las demás preguntas. Sí, me gustaría para las conclusiones, ahorita en un ratico hablar un poquito sobre eso, los conceptos de paraíso fiscal y si Colombia es un paraíso fiscal y bueno, etcétera. Una pregunta, Manuel. Algunos expertos nos han advertido que de no realizarse la reforma o no llegar a consensos para una nueva, pues se generarían conflictos con las calificadoras de riesgo. Sin embargo, también otros expertos han afirmado que no hay riesgo si no se llega a consenso, pero que sí se necesita presentar una nueva reforma. Rápidamente y muy conciso, por favor, que nos explique qué es una aseguradora, qué es una calificadora de riesgo y si en efecto se generan problemas o riesgos, valga la redundancia, de no presentar rápidamente una reforma tributaria. Claro. ¿Me escuchan ahí? Listo. Ok, las calificadoras de riesgo, ¿qué responsabilidades tienen en el sistema financiero? Para esto, pues, permítanme identificar qué es un sistema financiero y qué es un mercado financiero, porque pues, va a ser muy difícil entenderlos. Hasta déjenme explicar. Sistema financiero y mercado financiero no son lo mismo. Se suena igual, pero no son lo mismo. Un sistema financiero es lo que tenemos en Colombia, que permite que el Banco de la República, que está anclado con el sistema financiero global, entonces dice, sí, este peso colombiano tiene un respaldo, lo respaldamos hoy se respalda por el PIB,
anteriormente por el petróleo, luego antes por el oro, bueno, en sí. Entonces aquí tenemos un respaldo del dinero, vigilamos la inflación, que el valor no pierda capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es pertinente. El mercado financiero se mueve a partir de estos productos financieros, bonos, títulos, acciones, que incluso los gobiernos se financian de allí, ponen incluso instrumentos para que los otros se financien, y lo peor que ha pasado es que el sistema financiero colombiano se ha tomado recursos de ahí, ha comprado bonos, ha comprado elementos, el sistema financiero que luego los pesa en la economía real, y esto genera unas fluctuaciones, unos elementos que no permiten la corrección del Estado ahí, y evidentemente luego vemos los desmanes en el sistema financiero. ¿Qué sucede con la calificadora? La calificadora dice, a ver, esos productos financieros que se sube el mercado financiero y los sube el Estado colombiano, que en parte sube sus bonos, son los elementos en los que adquiere deuda el Estado. Dice, la responsabilidad de ellos es evaluar realmente la economía del Estado colombiano. Si es eso lo que indica que va a ser su crecimiento, porque con ese crecimiento, con ese PIB, es que van a poder responder con la deuda que tengan. O con un producto financiero. Si yo como Estado emito un bono, necesito que este bono pues tenga un valor y va a ser respaldado obviamente, y ese es el afán de la reforma tributaria, que este bono se va a emitir deuda o se adquiere deuda, pues evidentemente la calificadora va a decir, sí, Colombia tiene la sostenibilidad, porque tiene una regla fiscal que le permite reajustar sus gastos, no tanta educación, no tantas cosas, no tanta salud, ni tanta eso, porque le da prioridad a la deuda. Y si le da la prioridad a la deuda, pues entonces usted va a poder tener un mejor crédito. Nomás fíjese un ejemplo particular. Usted vaya al Éxito y dice, quiero sacar la tarjeta de Éxito. Entonces le dicen, ok, ¿usted cuántos son sus ingresos? Y usted dice, no, mis ingresos son como de 600,000. Y le dice la niña, no, espere, usted tiene 2 millones de pesos y usted va a decir que se gasta 600. Usted tiene un cupo de 1.400,000. Va a decir eso. Si no tiene esa calificación, no le vamos a dar por un crédito grande. Lo mismo pasa a nivel macroeconómico, pero acaba con otros elementos, ¿no? Es, si el Colombia no tiene una buena calificación y si su regla fiscal no le permite decir, no tengo tantos gastos, no tengo tantas responsabilidades con la gente, esas pensiones todas son privadas, esos servicios públicos todos son privados, yo no tengo responsabilidad ahí, yo tengo responsabilidad con la deuda. Entonces, usted tiene buena calificación. Ahora, pero resulta que su deuda y su PIB su PIB es demasiado bajo y su deuda es demasiado alta. Y aparte se le viene un gasto de esta manera. Usted no va a poder tener sostenibilidad. Las calificadoras inmediatamente van a castigar al Estado colombiano o a cualquier Estado en este caso que no tenga la capacidad de responder frente a una deuda futura. ¿Y esto qué evoca? A que los créditos sean más costosos. Entonces la AAA, la BBB, no sé qué, demás calificaciones que ellos tienen. Y Colombia, por ejemplo, cuando va a pedir un crédito, es más costoso que el que lo puede pedir, por ejemplo, un país como Noruega, un país como Austria, ¿no? Australia, perdón. Entonces va a ser más económico para ellos porque tienen mejores capacidades y mejor calificación. Pero para Colombia puede subir un 3, un 4%. Y aparte de la calificación, las condiciones. ¿Condiciones como cuáles? Condiciones que aparte de que te pesan, te dicen, muéstreme continuamente su gasto. Hoy por hoy, cuando el presupuesto se pasa en diciembre en el Senado, la entidad que le dice al Estado si ese presupuesto se lleva o no es el Banco de la República. Es el último que lo mira. Todos pueden alegar y todos dicen que no les gusta y que sí les gusta y que les suban acá, pero el Banco de la República dice qué pena, no se puede hacer ese castigo, porque usted tiene prioridad con la deuda, si no la calificadora no se sube. Y podemos caer en la condición de que si nos califican mal, nos sube esa tasa, también nos va a subir el precio del dólar, porque inevitablemente el dólar es un bien, es un producto. Entonces, vemos el ejercicio de oferta y demanda. Al existir menos dólares en la economía, va a subir el valor del dólar, va a subir el valor, o por lo menos la capacidad de Colombia de adquirir un solo dólar. Hoy en Venezuela, por ejemplo, adquirir un dólar es casi 1 millón de bolívares, pero Colombia tiene 3.700 pesos en la unidad de dólar. Entonces, ¿cuánto puede eso subir? ¿Qué se puede incrementar? ¿Qué ejercicios van a distorsionar la economía que obligarían a que el Estado colombiano no pueda adquirir, no pueda adquirir deuda en el momento que le requiera, porque tiene mala calificación, no va a poder darle sostenibilidad de deuda por una mala calificación? Y tercero, Colombia no va a tener la capacidad de financiar sus demás políticas públicas y demás, porque no tiene ningún instrumento, ya que sus bonos no valen nada. Lo pueden decir en estos momentos, decían las calificadoras,
que en Uruguay, por ejemplo, que el bono colombiano no vale nada. El bono colombiano, ¿cuándo fue emitido? Fue en el 2015, cuando salió, 2012, cuando salió Santos a venderlos. Esos bonos corren riesgo de no poderse pagar si la reforma tributaria no se hace. Entonces la gente, como esos bonos son productos financieros, en el mercado financiero, cuando se lo está vendiendo de una persona, de un particular a otro, dice, uy, no me venda eso, porque eso es basura. Nadie dice que ese bono, que ese papel, que el Estado colombiano pueda pagarlo. Ahí no dice, Colombia no tiene, mire, vaya a noticias, mira, Colombia en llamas, Colombia en esto, posiblemente ese tal Petro y ese señor de pronto ni responda por la deuda como lo hizo Ecuador, que dijo que Ecuador dijo, no, la deuda no la conocemos, punto. Entonces, eso genera inestabilidad. Entonces, las certificadoras se mueven bajo o responden o certifican o dan un aval respecto a lo que están notando, porque recuerden que el mercado financiero, que el sistema financiero se mueve por valores reales, el sistema financiero se mueve por lo que existe en caja y por lo que falta y por lo que lleva. El mercado financiero no. Yo puedo poner un bono y allí es donde nace la especulación. Los mercados financieros se mueven por especulación. Ese es el valor. Por eso es la diferencia. Cuando yo traigo dinero del mercado financiero al sistema financiero real, ahí es donde genera una volatilidad inmensa, porque aquí es especulación, aquí puede que la acción suba según lo que yo creo, pero aquí realmente está lo verdadero, lo real, y cuando esta especulación puede llegar a afectar realmente una economía como la colombiana, que es tan sensible macroeconómicamente a los avales de las certificadoras como las que en estos momentos se están juzgando, que si no existe una reforma tributaria que asegure los ingresos del Estado y la capacidad de la sostenibilidad de deuda, realmente Colombia y sus bonos y sus instrumentos financieros no van a servir de nada y Colombia no va a tener la capacidad de responder. Entonces, esa es la volatilidad que existe del sistema financiero y del mercado financiero, que en estos momentos nos está calificando como que no vamos a poder resolver esa situación. ¿Listo? Listo. Entonces, claro que sí se necesita urgentemente una reforma, ¿no? Pues una buena reforma, claro, para no seguir afectando la calificación. Muchas gracias. Emanuel, rápidamente una pregunta. Si no estoy mal, el día 3 de mayo, el día 3 de mayo, el presidente solicitó retirar el proyecto de la reforma tributaria y al siguiente día se generó un fenómeno curioso, que fue el alza del dólar. Para darles los números, el 4 de mayo el dólar abrió su precio en 3.813.64 pesos y cerró la jornada en un promedio de 3.816.63 pesos. Este fenómeno se dio por el retiro de la reforma. ¿Es directamente, se originó directamente por ello o no? Y de ser así, ¿por qué razón? Muchos no entendemos. El micrófono no está encendido, Manuel. ¿Me escuchan? Listo. Esa última, perfecto. Amplíamela. Entonces aquí vemos un histórico del mes, porque pues para irnos para atrás, pues también sería rentable, pero sería importante, pero no. Miren, aquí vemos el histórico del último mes del dólar, su comportamiento, y esto vemos como después del 30 de abril, el 28 de abril se dispara y se le ha presentado una caída nuevamente a 3.700. ¿Pero por qué se presentó esa caída? Porque dijeron los gremios se van a sentar. Entonces, no, es lo que le explicaba. Le estoy vendiendo el bono, le dice, no, pero mire que ya se volvieron a sentar. O sea, va a haber solución, no se preocupe. Bueno, listo. Entonces, esperemos a ver qué pasa entonces. ¿Eso qué permite? Eso permite el flujo de dólares en el país. Lo que le explicaba es que el dólar es un bien. Nosotros, el valor de la moneda está asimilado en el PIB, obviamente, pero está realmente es en la confianza, en que todos aceptamos el dólar como una moneda que podemos transar con cualquier otro país para adquirir un bien o un servicio. Entonces, ¿qué sucede acá? El presidente dice que se retira. Eventualmente, como les explico, los mercados son sensibles y se dispara la especulación, y el que estaba a punto de vender el bono, porque eso es bono, vea, créanme, el bono sale de la casa de Colombia y lo puede tocar todo el mundo, eso lo toca todo el mundo. Ese bono cae en manos de cualquiera porque está vendiendo continuamente y se especula su valor. Entonces, esas acciones, esos hechos
hacen que la economía se vea comprometida, es decir, la calificadora no le va a dar una buena vara al Estado colombiano, van a carecer los dólares en el país, no se está moviendo la economía por los derechos del paro, y obviamente las inversiones estratégicas que se hicieron allí no van a tener, entonces la gente empieza a retirar dólares de la economía, se retiran esos dólares o se presume que se van a retirar o que no van a entrar más dólares, porque obviamente la inversión cae. Entonces, menos dólares, menos situaciones de esto, obliga a que, obviamente por situación de default, suba el precio de adquirir una sola unidad de moneda. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que quiero cerrar con ello es que la economía colombiana necesita darle garantías al mercado, o no al mercado, al sistema financiero global, que sí tenemos las condiciones para hacerlo. Porque si no, se va a acrecentar la capacidad que tenga cualquier colombiano, cualquier empresario de poder importar o exportar productos. Bueno, exportarlo sería genial cuando el dólar está a la alza. Y eso es la política macroeconómica que tiene o la política monetaria que aún tenemos, ¿no? Como países como Ecuador no tienen política monetaria. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que este dispare en los precios del dólar se debe a esas expectativas, a esa especulación que se hace en los mercados financieros y que obligan a que inversores o que obligan a que certificadoras mencionen que Colombia no es un país o es un país en riesgo para la inversión. Y esto hace que no quieran invertir o que mencionen la intención de no invertir. Y eso al Banco de la República le está diciendo técnicamente es no van a haber dólares. Y el dólar hay que cuidarlo entonces, porque por eso con eso es que yo hago transacciones internacionales. Y esto incrementa su valor o la capacidad que tenga cualquier colombiano para adquirirlo o para hacer transacciones en el exterior. Entonces, aquí se ve este comportamiento. Y vemos después del 3 de mayo, que nos sentamos nuevamente, cómo esta reacción sucede. Pero lo que quiero explicar con eso es que el mercado financiero y la especulación de ellos es muy sensible a las noticias, a los elementos que realmente están alrededor macroeconómicos en una economía como Colombia. Listo. Gracias, Manuel. Ya para ir concluyendo, hemos visto también esta última semana que muchos sectores han dicho, sobre todo en el Centro Democrático, que el presidente debería proponer, bueno, le han propuesto que se realice un estado de conmoción. La mayoría de la gente no sabe qué es. Me gustaría que Eduardo nos explicara y desde su punto de vista de constitucionalista también, que nos diera, bueno, lo que cree usted sobre la explicación de las Cortes o el pronunciamiento de las altas Cortes frente a este tema, frente a este estallido social que generó, pues no solo la reforma, sino los demás factores sociopolíticos del país. Entonces, por favor, Eduardo. Claro que sí, Juan David. ¿Me escuchan, cierto? ¿Y la pantalla la pueden ver? Sí, ahí ya está compartiendo, Eduardo. Le escuchamos perfectamente. ¿Sí? Listo. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que el estado de conmoción interior es uno de los estados de excepción que permite la Constitución Política en su artículo 203 y que además está desarrollado por la Ley 137 de 1994. ¿Sí? La declaración de este estado hace referencia a las situaciones de orden público que afecten a la seguridad ciudadana. Debe ser firmado por todos los ministros y se utiliza para repeler o reducir o contrarrestar las situaciones fácticas, es decir, de hecho, que están generando las afectaciones a la convivencia ciudadana. Si se declara este estado de conmoción interior, que es un estado, como ya lo dije, de excepción a la regla de la normalidad en el país, de la normalidad social y política, si se declara, algunos derechos fundamentales pueden ser diezmados. No quiere decir que sean reducidos o más bien anulados. Simplemente que se diezma, se reduce más bien su capacidad, ¿sí? Digamos, de protección a los ciudadanos, y el Estado tendría mayor campo de acción para restablecer ese orden. Entonces, en esa medida, para eso se utiliza el estado de conmoción interior. Se puede declarar por 30 días, prorrogables hasta por 2 periodos más, pero esta prórroga se hace ya luego con la aquiescencia del Congreso de la República. ¿Sí? Además, este estado de conmoción, si este estado de conmoción interior, al día siguiente de haberse decretado por el gobierno, tiene un control automático y posterior por la Corte Constitucional, ¿verdad? La Corte Constitucional, además, en un pronunciamiento
del año 92, si no estoy mal, sí, el 92, en una sentencia de constitucionalidad, analizando la ley, esta ley que permite los decretos de excepción, los estados de excepción, dijo que el estado de excepción, el estado de conmoción interior, no se puede decretar cuando éste ha sido generado, ya sea por la acción o la omisión del mismo Estado colombiano. ¿Sí? Es decir, que en este caso, como es el Estado que a través de esta reforma tributaria y a través de cualquier cantidad de políticas ahora, por ejemplo, con la reforma a la salud, como es el mismo gobierno el que ha generado, digamos, este estado inconstitucional de cosas, entonces no podría él decretarlo, por lo que si lo llega a hacer, lo más seguro es que la Corte Constitucional al día siguiente lo declare inconstitucional, ¿sí? Entonces, como ya lo venía diciendo, ese estado de conmoción se trata de una figura creada para atender situaciones específicas como guerra exterior, una gran perturbación del orden público, como lo sería en este caso, y perturbaciones graves al orden económico, social y económico, como lo fue el decretado a raíz de la pandemia, ¿sí? Entonces, el presidente, ¿qué puede hacer en este estado de conmoción interior? Miren, se puede restringir la movilidad ciudadana, es decir, que en este caso sí se va a ver afectado los derechos fundamentales como son el de la protesta social, ¿sí? Entonces, ya el presidente podría restringir este derecho fundamental podría tener mayor maniobra para restringir este derecho fundamental, ¿sí? Además, puede utilizar temporalmente bienes públicos y privados, puede establecer mediante decretos legislativos restricciones a la radio y a la televisión, puede restringir las manifestaciones, disponer la interceptación de comunicaciones, suspender, esto sí sería bastante grave, alcaldes o gobernadores cuando contribuyan a la perturbación del orden público. Es decir, que los alcaldes y gobernadores que se han pronunciado, por ejemplo, hasta el momento, sobre el apoyo al paro nacional, podrían incluso en un evento ser suspendidos de sus funciones, ¿sí? Se pueden imponer contribuciones fiscales y parafiscales. Aquí ya sí, digamos que una eventual reforma quizá mínima se podría estar implementando a través de este estado de conmoción. Se puede disponer en algunos casos, sin autorización judicial, de inspecciones o registros a domicilios para buscar pruebas judiciales, ¿verdad? Entonces, de esto más que todo se trata el estado de conmoción interior. Podría ser, aunque tiene muchas garantías, podría ser una de las formas en que el gobierno tiene vía libre para que se vuelva más autoritario y podemos estarnos viendo ante un eventual panorama de restricción o de, ¿cómo se le dice? Un eventual panorama como de autoritarismo, ¿sí? De dictadura. Entonces, podría ser delicado, es un tema que, como lo digo, sí tiene muchos controles y tiene muchas garantías. La Corte Constitucional, sobre todo, es la que más podría actuar al respecto, pero de todas formas es un escenario grave. Gracias a Dios, pues el presidente ha dicho que hasta el momento no ha considerado esta posibilidad y que pues no la va a decretar. Sin embargo, también en unas noticias he leído que ya está listo, o sea, digamos que lo tienen ya redactado como para un eventual escenario, ¿no? Igual las situaciones tampoco es que estén dadas, como ya lo dije en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, sería difícil de hacerlo, lo tumbarían al día siguiente, pues confiamos nosotros, aunque con el fenómeno que se vio hace poquito, no sé si ustedes se enteraron de que hubo un pronunciamiento de las altas cortes en Colombia, como son la Corte Constitucional, pero de algunos, ¿no? Porque también hubo una aclaración ahí de voto de unos magistrados de la Corte Constitucional, pero los presidentes de las altas cortes, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, se pronunciaron en un comunicado de prensa del presidente de la República y pues eso generó bastante revuelo. Al respecto quería también mencionar uno de los comentarios que hizo Rodrigo Primi, que es un gran constitucionalista colombiano, muy importante, que trabaja en la ONU incluso, en una comisión de derechos económicos, sociales y ecológicos, y en su pronunciamiento en Twitter dijo que lamentaba el comunicado de los presidentes de las altas cortes, porque según lo que dice, o más bien lo castiga o lo lamenta por lo que no dice, por lo que calla, ¿sí? Entonces, esto dice Rodrigo Primi, puede significar que los presidentes de las altas cortes están
violando el principio de equilibrio de los poderes. Sabemos que el Poder Judicial debe ser independiente del Poder Ejecutivo. Entonces, en esa medida estaría, digamos, violando o contraviniendo este equilibrio, este principio de separación de poderes y de equilibrio, ¿sí? Además, dice que si los presidentes de las altas cortes hablan de la violencia en las protestas, no pueden limitarse solamente a condenar el vandalismo, sino que también tienen que hablar de las violaciones de derechos humanos que ha realizado la fuerza pública. Además, dice que por el escenario, cuando la separación de poderes está erosionada debido a la excesiva cercanía del presidente con la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y Contraloría, que sabemos que son allegados al presidente, la imagen de las altas cortes, además, pues generaría digamos, más desequilibrio de poderes. Entonces, lo que puede significar, esperemos que dice Rodrigo Pime, que este comunicado de los presidentes de las altas cortes haya sido tan solo un gesto desafortunado y que las cortes seguirán controlando con independencia los abusos gubernamentales cuando estos ocurran. Si no, la situación es gravísima, porque es que cuando el presidente pide decretos para manejar esta situación, uno de los llamados a hacer ese control es la Corte Constitucional o el Consejo de Estado cuando en la materia le correspondan a ellos. Entonces, si las altas cortes están a favor del gobierno, imagínense esto en un escenario de conmoción interior. ¿Cómo sería lo que estaba diciendo ahorita? Pues, ¿cómo sería la Corte Constitucional controlando un estado de estos en que está cruzando o raya con el límite de las dictaduras? Entonces, ese también era el comentario que quería hacer y es algo que también se debe tener muy en cuenta por la realidad y la situación política del país. Y, sí, yo también quedé sí, muy eso es. impresionado con las manifestaciones de las altas cortes. Me pareció, si se quiere, grave. Esperemos que lo que dice Uprime sea verdad y que solo sea pues un evento desafortunado. Yo también estoy de acuerdo en que es inconstitucionalmente inviable decretar un estado de excepción ahorita. Pero el presidente no ha dicho que no. El presidente ha dicho simplemente que que él acudirá a cualquier herramienta que le brinde la ley. Sin embargo, tampoco ha dicho que lo va a decretar. Ha sido más bien impulsado por senadores, sobre todo el Centro Democrático. Eduardo, ¿no cree más bien que de pronto es una estrategia el silencio del presidente del gobierno y la propuesta de los otros senadores, más bien como una estrategia de generar miedo para que se desestabilice el movimiento del paro, para que terminen abruptamente o como? Pues no considero que sea una estrategia, yo creo que más bien puede servir para el efecto contrario. Quizás los organizadores del Comité del Paro, quizás sirva para que ejerzan de pronto más control sobre las manifestaciones, aunque es difícil porque estas protestas han sido organizadas sobre todo muy verticalmente, ¿sí? Horizontalmente, porque si bien hay un comité nacional en los municipios y en las pequeñas ciudades, lo que se ve es que no hay una cabeza de pronto visible, sino que se está organizando más bien de forma horizontal. Y cada gremio, cada sector, los estudiantes, los camioneros, están organizando ellos mismos, ¿sí? Entonces, yo pienso que más bien puede generar lo contrario y es de pronto más organización, más control frente a la forma de hacer la protesta. Por ejemplo, en lo que se refiere ahorita también con un pronunciamiento del fiscal que dijo que iba a expropiar, ¿cómo es? A promocionar la figura de extinción de dominio frente a los camioneros, los carros. Eso también es un pronunciamiento bastante terrible y además de eso, pues, como que bastante desconocedor del Así lógico, sí. procedimiento. Sí, exacto, muy lógico, no Es se sabe además. sorprendente que un fiscal, pues el fiscal general de la nación no sepa derecho penal, ¿no? A mí siempre me ha Exacto. desconcertado eso. Pero Sí, bueno, así están las instituciones en Colombia. así estamos, y pues gracias a Dios, digamos que este problema nos ha llevado a conocer lo que tenemos, ¿no? De dirigentes, lo que hay. Y pues ojalá, lo que decíamos al inicio, el otro año, pues esto mejore a través de que las personas, como la protesta ha sido masiva, pues esperamos que las personas al menos se estén informando y estén como en estos debates tratando de encontrar qué es lo que sucede o tratando de entender también todos los escenarios que estamos visualizando, ¿no? Entonces, sí, Juan, esa es la respuesta que yo tengo. Sí, Eduardo, gracias.
Manuel, para concluir, ahora sí nos gustaría saber sobre este concepto del paraíso fiscal. Si ¿Usted considera que Colombia es un paraíso fiscal? Y bueno, que nos dé sus argumentos sobre eso, por favor. Sí, claro. No sé si me escuchan. Sí, pues si me puedes poner la presentación a partir de las 7, voy a retomar ahí un momento rápido. Vane, por Bueno, favor, ¿pondrías la presentación de Manuel? voy a seguir aquí una cosa. Evidentemente, sí, hay unos instrumentos políticos que ha usado el partido de oposición, el Estado, por contener esta emergencia. Pero, ¿qué ha llevado esto? Eso ha llevado que, por ejemplo, a las 7, por favor. Hoy se sienten grupos, hoy se sentó el grupo La Esperanza, el sector La Esperanza, para hablar con el Estado y, en fin, poder poner un sendo para poder dialogar. El Estado ya se puso en acuerdo en que no va a hablar, sino va a negociar, que es lo que quieren los gremios que están participando en eso y que convocan en la marcha. Y uno dice, bueno, ¿esto qué trae? Les voy a rectificar la palabra. Sí se requiere una reforma, pero es que cuando hablamos de reforma, la reforma está cogido como una palabra de deporte. Cada año una reforma, cada año una reforma. ¿Y esto qué muestra? Que el gobierno colombiano le falta planeación. El Estado colombiano, ni el gobierno, el Estado colombiano le falta planeación. Hay debilidad en esa parte. ¿Esto qué es lo que nos dice? Cuando hablamos de la palabra reforma, yo quiero de pronto que se busquen a ustedes, que aquí veo un grupo de abogados. Vamos a la palabra reforma. Reforma la que le presentó Lutero a la iglesia. Eso es una reforma. Cambiar todo. Eso es una reforma. Pero reforma como esos no es cambios, sino como esos incrementos al costo de vida, a ciertas tasas, eso no es una reforma. Cuando hablamos de reforma vamos a la profundidad de esto. ¿Qué elementos tengo que tocar? Si realmente todavía quiero ser un país competitivo y bajo los elementos, la idea de desarrollo las que nos han educado y en las que el gobierno y los estados latinoamericanos se han involucrado durante más de casi 50 años, ¿no? La teoría del desarrollo y en fin, y que el empleo y la competitividad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta gráfica? Que es, si nos mencionamos a partir de 2012 con la OCDE, necesitamos tener empresas más competitivas, con menos impuestos. Entonces, y es el discurso, ¿no? Entonces el discurso de otros sectores no, es que las empresas deben dejar de evadir. Las empresas, la palabra es los contribuyentes, las personas naturales súper ricas. Y aquí está el déficit que tenemos. Por favor, pasemos a la siguiente. Aquí no, la siguiente, esa no, la otra. Y vamos a ver la evolución del IVA. Miren cómo el IVA, a partir de los años 80, tiene una participación menor. Pero ¿cómo se equipara a la actualidad al nivel de la renta? O sea, no podemos tener un Estado que se financie en su fuerte, sobre todo para inversión social, con el IVA. Porque si es para operación del Estado, sí se necesita el IVA. Porque es un canal de ingresos fuertes y, mejor dicho, con eso pago toda la nómina. Pero cuando hablo de inversión social, lo que les explicaba, de pasar de los ricos a los pobres, poder jalar a esos pobres, extremos pobres, vulnerables, y llevarlos a competencia, necesito distribuir, que es lo importante de una reforma, distribuir de aquí, redistribuir de aquí a este sector que lo necesita. Miren, ¿qué es lo que ha concluido? Por ejemplo, el investigador Jorge Spitia y Jorge Garay nos dice que el 55% de los hogares en Colombia están en pobreza extrema, pobreza normal, pero el que decimos eventual, vulnerabilidad, y el 20% en vulnerabilidad, que son alrededor de 2 millones de personas. Si se aprueba un IVA del 19%, esto que es para recaudar 771 mil millones de pesos, a 9.3 billones de pesos, que es lo que pretende recaudar con ese 19% aplicado casi a toda la canasta. ¿Qué es lo que va a suceder? La clase media que corresponde se va a sentir el 37%. Los hogares vulnerables, el 33% son los que van a tener que pagar ese 9.3 billones. Los hogares pobres, de esos 9.3, van a contribuir con un 25%. Los hogares de la clase alta, un 5%. Aquí ya hay un error. Miren, la clase media, 37% va a aportar a ese PIB, a esos 9.3. Y la clase alta, solamente el 5%.
Y les voy a mencionar algo más para que sienten los que están escuchando. El quintil más rico de esa clase alta solo va a contribuir a ese 9.3 billones el 0,005%. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto regresivo. Si yo quiero hacer redistribución, no lo puedo hacer con el IVA. Lo hago es con la renta, con el patrimonio. Lo hago con esos valores que tenemos de esos súper ricos que tenemos en el tema de sus dividendos, en las demás operaciones que se están realizando a ello. Ahora, esto es, si se aprueba la reforma, va a votar al 23% de las familias pobres, las va a llevar a pobreza extrema. Del 16% de las familias vulnerables las va a llevar a la pobreza. Y del 23% de la clase media la va a llevar a vulnerable. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos un comportamiento del IVA de esa forma en el cual el Estado se ha beneficiado. Y solamente de este 9.3 billones para participar el quintil del 0,005%. ¿Por qué no estamos tocando las clases más ricas? Porque no le estamos tocando donde es. Un rico no es igual a un súper rico, va a pagar el 19% de un producto, no le va realmente a afectar mucho, pero si le tocamos la renta, vamos a realmente generar una política solidaria, distributiva, que es los principios que busca en teoría económica, una reforma tributaria. Por favor, seguimos la siguiente para no demorarlos porque necesito llegar rápido a las conclusiones. Entonces, aquí que vemos rápidamente, miren el PIB. La clase pobre contribuye el 24,4%, mientras que el quintil más rico el 7,5%, y ese quintil más rico apenas el 0,05%. Por favor, sigamos la siguiente. ¿Cómo veo? Listo. Ahora, ¿qué nos dice de los gravámenes en Colombia, de un mundo que tenemos al revés técnicamente? Una enfermera de prestación de servicios, me dijeron que este evento iban a estar personas de la salud, entonces por eso tomé este ejemplo. Una enfermera realmente paga en renta el 30% de sus ingresos, mientras que los ricos, los 100.000, por el quintil más rico, de sus utilidades de renta apenas paga el 1,5%. Ahí es donde tenemos una desigualdad. Pero es que el Colombia no es el país más pobre, es el país más desigual por esas condiciones. Y por eso es que tenemos una reforma tributaria todo el tiempo constante, porque no solucionamos el problema de raíz. El problema de raíz es tocar este quintil. Por favor, sigamos con la siguiente. Voy a terminar rápidamente. Mire, por ejemplo, este caso. Les voy a hacer el caso para que entiendan. Aquí dice, tabla de renta líquida laboral y pensiones para una persona que está trabajando, que se ganó 600 millones de pesos. Esta persona, ahora, no, por favor, digamos la parte de abajo, perdón, el ejemplo está mal traducido. En los dividendos de la renta de las personas que están pagando, si pagaran renta, están pagando sobre 600 millones de pesos, se pagaría, si se aplicara una distribución, pagaría, ¿no? Porque es que a veces ni pagan, pagarían 57 millones de pesos, o sea, el 9,5% de esos 600 millones de pesos que ganó. Pero si un colombiano, una persona que trabaja y que literalmente sus pensiones pagó, liquidó su acción laboral y recaudó 600 millones de pesos en renta que debe liquidar, debe cancelar 183 millones de pesos. Paga el 30,6% más que lo que paga el rico. ¿Por qué lo paga el menos el rico? Por las exenciones que existen, por las figuras en las que se construyen, porque como el sistema tributario colombiano es tan débil, no le pone trabas a eso. Entonces, tengo dividendos y creo empresas fantasmas. Consigo el mejor contador. Y eso me da una ventaja para poder evadir los impuestos. Ahí es donde la reforma tributaria, aparte de gravarlos, también debe hacer una reforma, como les explicaba, debe darle instrumentos. ¿Y qué instrumentos son? Penalizar al que evada impuestos. Porque si eso no se hace así, entonces, ¿qué pasa en Colombia? Ok, me pillaron. Entonces voy a pagar los impuestos, pago la multa y ya. No. ¿Por qué? Entonces, porque me animo a evadir 5.000 millones. Me animo a hacerlo. Y en el peor caso que me vaya mal, pues los pago algo, pero no voy a prisión. Entonces, se estimula, bajo la impunidad, se estimula el riesgo. Pero si el riesgo es demasiado alto, porque me lleva a la prisión, yo ahí no me meto. Debemos darles esos instrumentos a una reforma tributaria. A eso se le llama una reforma tributaria, porque si no vamos a tener esta proporción que eventualmente hace que la persona natural, que no es rica y que no tiene esos instrumentos que les acabo de mencionar, pague 321% más
que el otro. Y esto genera inequidad y genera desigualdad. Por favor, la siguiente, que ya termino el ejemplo, ya va a terminar. Entonces, ¿qué son los impuestos de los dividendos en el mundo? Miren a Colombia, los más ricos, el Estado se financia con los más ricos apenas el 10%. Miren los Estados Unidos. Hoy, no sé a quienes les gusta leer, por ejemplo, eso de tema de acciones, y les gusta comprar sus productos, les gusta invertir en bolsa y todo eso, y siguen a autores como Warren Buffett y lo demás. Dice Warren Buffett, dejen de consentirnos. Lo dijo en el New York Times y en la revista Forbes, dejen de consentirnos estados. Porque son ustedes los que nos hacen más ricos nosotros, porque no nos están. El mismo Warren Buffett, que tantas personas han seguido y le encanta comprar libros de él para invertir, están diciendo esto. Mire cómo Colombia se financia con los más ricos. Mire Estados Unidos, Francia, Alemania, países de la OCDE. Nomás Chile hasta se financia mejor que nosotros, con los más ricos. Por favor, sigamos con la siguiente. Eso es 2019 nomás. En las herencias tenemos otro inconveniente, los mismos porcentajes. ¿Cómo se está financiando el Estado? ¿De dónde está recogiendo? El sistema tributario, ¿de dónde está recogiendo? Apenas un 10% de las herencias más ricas. Mientras que otros países como Japón, Corea y países industrializados, países competitivos. ¿Por qué? Porque entendieron que tenían que, si es el tema redistributivo, si es mejorar el indicador de Gini, se debe tomar de la redistribución de las familias más ricas o las personas naturales más ricas a las más pobres. ¿Y por qué la naturaleza, como para decir, por qué les cobramos eso a los más ricos? Fácil. ¿Por qué Europa o países de la OCDE son estrictos con su sistema tributario? Porque dicen, a ver, yo a usted le pongo vías, le pongo infraestructura, le pongo mercados, lo educo, le genero instrumentos, todo. Usted me hace el favor, ay, de malas, si fracaso no, me paga los impuestos. Colombia no los está pagando, uno, porque no hace muchas inversiones referente a esto, y dos, porque están legislando los intereses de ellos. Hoy tenemos senadores, hoy tenemos partidos completos favoreciendo esto. O sea, el tema no es cargarles más a las empresas, el tema es cargarles a los que son, a los más ricos, porque Colombia le genera condiciones para que ellos sean más ricos, entonces deben pagarlo. Colombia les pone infraestructura, sea deficiente, quizás no la 5G, pero les ponemos una infraestructura básica, les ponemos un mercado. El Estado colombiano, nosotros les ponemos moneda, les ponemos condiciones, un sistema jurídico semiestable con sus problemas, pero ahí están sacando la plata. ¿Por qué no nos pagan por eso que les ponemos? Esa es la naturaleza de por qué le cobramos a los ricos. Y esa es la naturaleza porque esos países les cobran a sus ricos. Sigamos, por favor, con la siguiente. Entonces, veamos el Gini, que en Colombia, aquí vemos el IVA. Todos por igual, vea. Incluso Colombia, vea, el colombiano está de loco, vea, 19% de IVA. Claro que el problema es que lo estamos pagando a todos los productos. El IVA que se le debe poner a productos de lujo, ¿cierto? Pero no a la comida, a la canasta familiar no. Porque el IVA no distingue personas, si el pobre o el rico compró, le pagó, no paga el mismo IVA. Pero productos de lujo, productos de pronto alimenticios, pero que sean de otro tipo de carácter, pero no de la básica necesidad. Entonces, aquí vemos que no hay tampoco una locura del 19% en Colombia. Aquí pagan el 25, el 21, o sea, no es tampoco, es que antes nos falta pagar más IVA, pero no solo los productos de canasta familiar, ¿no? Dejo claridad. En el tema del Gini, el Gini en Colombia está altísimo. El Gini, entre más se acerca a cero, quiere decir que es un país más igualitario. Miren cómo estamos de altos. Y obviamente el nivel per cápita por debajo del suelo. Pero no nos podemos equiparar con un IVA que es que nos falta, es que Colombia casi no paga impuestos, pero no con ese nivel de per cápita. Porque le estamos cobrando impuestos a personas que ni siquiera tienen con qué pagarlos. Y en productos que es una miseria tener que cobrárselos. Por favor, sigamos la últimas dos, que últimas dos, ya finalizo. Esos dos bancos de la República. Ahora, ¿dónde se está yendo este capital? A ver, le quitamos las exenciones de las rentas en el 2018. Se supone que esa plata de las empresas se iba a invertir en la economía real y entonces esto iba a estimular el empleo y no sé qué. Esta es la teoría, ¿no? Que lo digo al principio del partido. ¿Para dónde se fue este dinero? Hay una teoría que nos lo impusieron, que es el neoliberalismo, ¿no? Y el tema aquí aduce lo dice Friedman, al tema de los precios. La gente se inclina por los precios. El mercado se inclina por los precios. Si una empresa dice, uy, no, ¿yo para qué invierto en Colombia? Mejor lo llevo a un paraíso fiscal, mejor lo llevo a otro lugar, mejor lo llevo
a estos lugares donde precisamente mi capital va a tener mejor rentabilidad. Entonces, si la renta que se hizo, que para mejorar la condición económica, realmente no fue así, sino fue para extenderla hacia otros países, y aparte de eso, tenemos una debilidad tributaria y personas que no están tributando, los súper ricos no están tributando, entonces, ¿a dónde está yendo el dinero? Aquí nos dicen uno de los países fiscales importantes. Inglaterra es el que más lo estimula, y Estados Unidos. ¿En qué proporción? ¿En qué lugares lo está proporcionando en estos momentos? Hoy los está evocando a las Islas Canarias, vemos Panamá, vemos las Islas Bermudas, ahí se está concentrando el capital. Y este es el dinero que los colombianos están llevando. ¿Por qué se sabe esto? Porque eso, ningún dólar, ningún capital de Colombia sale si no se manda por el Banco de la República. Sale por ahí, y aquí es donde tenemos los reportes. Mire, están en Isla Caimán, están en Luxemburgo, en Islas Vírgenes Británicas, en Bermudas, en Panamá, en Inglaterra. ¿Por qué no tocamos esto? Y segundo, lo más importante, digamos, si esa plata se perdió, ¿por qué no le ponemos un freno? Eso es lo que debe llevar una reforma tributaria. Eso es lo que deben discutir los gremios. Eso es lo que los colombianos deben decir. Oiga, sí, venga, gremios, digan esto, que no se escapen más el dinero. Porque con que solamente esto les voy a decir la cifra que se rescata. ¿Saben cuánto dinero hay reportado, no? Reportado en los paraísos fiscales, 372 billones de pesos. Y estamos peleando por, ¿cuánto estamos peleando? Por 14 billones. Y ahí hay 370. Y sigue creciendo el número. Y sigue creciendo la cultura. Porque en Colombia, aparte de eso, hemos premiado esa cultura. Con una educación que obviamente no premia ello. ¿Cuál es? Que aquí es un inteligente, un pillo el que sepa evadir impuestos. Eso es lo bacano. No. En cambio, usted va a Europa y los niños dicen, no, el que evade impuestos es un delincuente. Y delincuente porque él lo dice y porque va a prisión. En Colombia no. Aquí es un pillo, un inteligente, un sabio, un bicho. Estudió quién sabe en dónde. Eso es la cultura que hemos premiado. Y eso es lo que nos evoca a que después digan, ay, ¿y por qué hay manifestantes? Porque los estamos construyendo. Porque somos partícipes de eso al no simplemente no enterarnos a veces, al no decidir qué es lo que tenemos que involucrar en la reforma tributaria. Por favor, sigamos la siguiente. Yo creo que va a terminar acá, ya está terminando. No sé si ya terminó. Ah, sí, ya terminé, entonces atrás. Entonces déjeme terminar aquí un aporte que tenía por acá y respondo si quiere alguna pregunta al público, alguna pregunta a las personas. Bueno, simple. Según esto, aplicando una reforma tributaria como les acabo de explicar, con el 19% de la canasta familiar, que eso es convertirnos a los colombianos en miserables. No sé si alguien se ha leído el libro de Víctor Hugo, de los miserables, pero eso es convertirnos en miserables. A todos, no a los que están haciendo eso, a todos, en aplicarle más impuestos a personas que no tienen la capacidad. Debemos sacarlos de allá. Esto nos indica que Colombia tiene un Gini hoy del 0,54%, del 0,054, perdón. Si se aplica esto, sube al 0,57. Solamente un dígito, eso es una locura de pobres. Solamente son 2,3 millones de pobres que se acercan a la pobreza extrema y a la vulnerabilidad. Solamente con esos 3 dígitos que se sube el Gini. No podemos tolerarlo. ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes? ¿Y qué es lo que el mensaje? La reforma tributaria se debe hacer, pero con la palabra reforma. No con la palabra incremento, no con las palabras que dicen subámosle un poquito a esto, que ellos todavía aguantan. No, porque es que le subimos y le vamos a mejorar, entonces le vamos a dar transferencias económicas con jóvenes en acción, un poco de acción y poca de acción, y que eso realmente nadie va a vivir con eso. Eso no va a estimular la competitividad. Necesitamos que los grandes capitales paguen las grandes rentas de las personas naturales, no de las empresas así como está estipulando, porque los que se lucran son las personas naturales. Y frenar el canal, la vía pavimentada que le generó el gobierno pasado a esos paraísos fiscales, porque si antes tenían una trocha, ahora tienen vía pavimentada con doble calzada. Eso es lo que se ha construido. ¿Para qué? Para que el dinero corra hacia los paraísos fiscales y Colombia. Entonces, cuando el Estado colombiano requiere responder a una situación, no tiene de dónde. Solamente poniéndole trabas a esto, podríamos asegurarle a Colombia solamente en el corto plazo,
5,9 billones de pesos en el freno a los paraísos fiscales. Digamos, la plata que va a salir. La que recupera es difícil porque eso requiere otras cosas. ¿Sí? Y a largo plazo se sostienen alrededor de 37 billones. Ya con eso teníamos suficiente como para poderle sostener la deuda. Entonces, aquí está la discusión. Aquí es donde tenemos que tocar. ¿Queremos hacer una Colombia sostenible, solidaria? ¿Es solidaria la reforma? Solidaria que solamente los súper ricos contribuyan con ese 9.3 billones en el 0,005% de los que son súper ricos. ¿Eso es solidario? ¿Que no toquemos a la punta más rica de Colombia? Eso no es solidario. Necesitamos evocar políticas para ello. Entonces, no digo más, ya pues dejo para que, no me extiendo para que hagan alguna pregunta y les pueda responder. Gracias. Muchas gracias por su atención. Qué pena, por favor, por el alargarme. Tranquilo, no sé si alguno tenga alguna pregunta para Emanuel o para Eduardo. Ellos con mucho gusto les contestan. No, me parece no. Bueno, muchas gracias Emanuel, muchas gracias Eduardo. Nos Bueno, han espere, brindado hay una herramientas. persona, Wilmar ¿Sí? Díaz, levantó la mano. Buenas Una noches, pregunta, sí. buenas noches para todos. Gracias por la palabra. Bueno, pues yo tengo más que una pregunta, de pronto una duda. Pues ya con respecto a todo lo que escuché hoy, tengo un panorama un poco más claro de todo lo que pues está sucediendo. ¿Qué tan viable y qué tan, digamos, aceptable sería que en este momento, pues muchos colombianos hemos tenido la molestia en que el gobierno invierte en otras cosas, por ejemplo, en guerra, y pues ahorita nos viene con un discurso de que necesitamos dinero? ¿Qué tan viable sería mover recursos, digamos, de la cartera de un ministerio hacia otro, pues para tapar ese hueco fiscal, que es lo que muchos colombianos, pues pensamos que sería lo correcto? Para cualquiera de los dos ponentes. ¿Alguno que quiera responder? ¿Yo? Pues Sí, si claro. Eduardo no tiene nada, pues Eduardo, ¿puedo seguir o tú sigues? Sí, Emanuel, dale. Listo. Bueno, para responderle a esto, claro, es válido optar por mecanismos para decir, tenemos este gasto, entonces, pero más o menos para poner un ejemplo, porque pues en tema macroeconómico se puede extender esto, pero quiero poner un ejemplo. Digamos que usted va a mandar en su casa a arreglar el piso y la baldosa y yo qué vas a ver. Y resulta que digo, ay, y también arreglo el techo. Y la gente dice, no, mentico, vamos por el piso primero. Porque el problema es el piso ahorita. Lo que la gente latina afuera, sí, obviamente se asienta, por ejemplo, la matanza de líderes sociales. El gasto que hizo de 14 millones el gobierno con esto. El presupuesto a guerra. Aparte de que la gente, hay gente que ni siquiera le dio la reforma ni porque, porque la votó él. No le gusta, simplemente no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que la respuesta es, sí, puede ser un mecanismo mejorar el tema del gasto, porque eso va en la elección pública, es cuál ha sido el sector público, cómo está comportando. Obvio, reduzcamos estos gastos, que el Senado se disminuya, pero eso va referente al gasto. En tema de reforma tributaria, que es lo que los gremios están abocados y lo que la gente afuera está, o por lo que la gente le invitaron a pelear, es una reforma tributaria. Y se requiere la participación de más personas, porque si no, lo único que hago es, ok, entonces recortemos plata de acá, lo metemos a nuestro ministerio y solucionado el problema. Pero hoy le estoy dando patadas al futuro. Ya estoy mandando el balón hacia adelante. Listo, ya. Todo el mundo tranquilo. Hoy no es. La discusión es mañana. Ahí es donde sí vamos a tener el vacío. No, es una reforma tributaria y tenemos que sentarnos y decir, qué pena, pero hasta aquí llegó una clase que no quiere participar del tributo nacional. Una clase que aún persiste. ¿Con qué? ¿Cómo persisten? ¿Cuáles son sus instrumentos? Pues pagar políticos, pagar excelentes lobistas que allá se sientan en el Senado y buscan a ver quién les pone atención. Mire, por ejemplo, hoy tenemos, es un chiste decir que ponemos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Angulo,
decir que es el casi que el director del monopolio financiero en Colombia, decir con orgullo que él mismo ha escrito leyes en el tema financiero. O sea, por favor. Y así hay muchos sectores que también están legislando bajo sus intereses para no participar realmente de la redistribución del ingreso en Colombia. Entonces, poner plata de un lado al otro, claro, ¿es válida tu anotación? Sí, obvio. ¿Baja ese presupuesto? Obvio. Que el Senado se caiga una gran cantidad y que se baje el gasto innecesario. Sí. Pero el problema sigue latente. Porque siempre se va a ahondar en ese hueco, siempre va a existir esto. Y ya sería responsable de nosotros no solucionar algo que en estos momentos se presentó. O sea, gusten o no nos gusten a los que están a favor o no de la gente en la calle o ese paro que existe, es la oportunidad de sentar a la gente, el gobierno y el Estado y apretarle y decirle, necesitamos que participe realmente de forma solidaria más contribuyentes súper ricos. Necesitamos ponerle dientes al sistema tributario. ¿Y qué dientes son? Penalización. Ahí se soluciona en parte este inconveniente. Entonces, esa es mi respuesta, ¿vale? Muchas gracias de todas formas. Gracias, Manuel. Sara Rosales pregunta, ¿cuál debería ser la agenda para este gobierno si realmente quisiera impulsar una verdadera reforma? ¿Y es viable a estas alturas de este gobierno proponerla, socializarla y tramitarla? Sara, ¿para quién preguntas o cualquiera puede responder? Bueno, Juan David, yo creo para Sara, ¿cuál debería ser la agenda para este gobierno? Pues la agenda, pienso yo, que en estos momentos debe ser la que se está llevando a cabo. Vamos a ver cómo resulta la que se está llevando a cabo. Me refiero al diálogo que se está dando con los gremios, con el Comité del Paro, ahora con la invitación también al partido de oposición de Dignidad, que es el de Robledo. Entonces, esta agenda debe ser, bajo ese entendido, la agenda del diálogo, ¿no? Entonces, la del consenso de todos los sectores sociales y la escucha de todas estas demandas que están presentando los distintos grupos, ¿sí? Entonces, yo pienso que esta debería ser, digamos, una de las salidas. Otra de las salidas puede ser, como lo decía nuestro compañero Manuel, tratar de buscar una verdadera reforma tributaria, digamos, más contundente, como él lo decía, quizás penalizando de forma más severa a los que evaden impuestos y tratando de pues, recuperar esas fuentes que se han perdido en el exterior, ¿sí? Esas fuentes económicas. Esa puede ser otra de las agendas también para el gobierno, aunque pues con lo poco que le queda de vida política, pues estaría un poco complicado. Entonces, también la más urgente o la más posible en el tiempo es esta, la agenda del diálogo. Tengamos en cuenta que en el año 2019, cuando se hizo también una gran manifestación que fue el 21N, que todos conocemos, en ese momento también el gobierno se sentó a dialogar, pero nos hemos dado cuenta que no ha cumplido cabalmente sobre todo las propuestas de los estudiantes, y lo que hizo que hasta ahora y no antes se estallara la protesta social es pues precisamente o llanamente por la pandemia. La pandemia ha hecho que todo esto permanezca escondido, que el clamor de la sociedad y sobre todo también por la misma pandemia se haya visto de pronto mermada y ahora esté surgiendo nuevamente. Entonces el diálogo tiene que ser diferente a como se dio en el 2019. Tiene que el gobierno ahora sí, digamos, cumplir de verdad, igual como le queda poco tiempo, al menos para que su gobierno o para que su partido político quede bien parado, tratar de realizar algo, porque hasta el momento lo vamos a conocer como el presidente que no hizo nada, el presidente que no realizó cambios verdaderos en el país. Entonces, para responder esa pregunta, creo que esa puede ser la respuesta. Entonces, sí, por supuesto, es viable el diálogo y las reformas sí son viables. Entonces, yo pienso que pues eso es lo que se debería hacer. No sé, Manuel, ¿qué respuesta tiene también? Pues, gracias, Eduardo, por la intervención. Bueno, algo que
la que tengo la oportunidad de leerla y que me preocupa, ¿no? O no me preocupa, pero me inquieta, es la rara, ¿es viable a estas alturas que el gobierno la proponga, la socialice, la tramite? Pues yo no diría que la palabra sea viable, es más, cuando uno dice viable es como, ¿será que es posible? ¿Será que es oportuno? O sea, lo toma así, ¿no? Espero no equivocarme, ¿será que es? Pues resulta que no es viable, no cabe esa palabra. La palabra es que así debe ser. Y eso fue lo que generó el malestar. Yo les digo la verdad, yo soy economista. ¿Ustedes saben las que yo me vi para poder encontrar ese documento antes? Nadie lo tenía, solamente un grupo secreto. ¿Cómo le ocurre que van a tramitar una reforma que tanto nos impacta como les acabo de exponer con todas las cosas diapositivas? Y no la conozca la gente, no la conozcan los gremios, los sectores. Es que el gobierno, sí o sí, o este gobierno y cualquier gobierno, el que nos ponga, el que quiera ponerse, debe, si estamos todavía ¿no? en la democracia, ¿no? Debe socializarla, debe proponerla, debe comunicarla, debe hacer una metodología en la que la gente la entienda, diga, ah, bueno, sí, sí está bien, me parece bien o no me parece bien, que se abra el debate. No tramitarla, no tramitándola así como a medias, como a escondidas, que después, como hicieron la pasada, se la muestran al público cuando ya está aprobada. No, porque eso no es una salida democrática. Mire, Pico de la Mirándula, un fraile del siglo XV, dijo, lo más difícil en este mundo es tomar decisiones, porque el hombre está obligado a tomarlas. Mire, lo más difícil que usted toma una decisión si quiere ir al cine con su pareja. Ahí no escoge tú, porque tomar decisiones nos obliga a tomar responsabilidades. Y eso es lo que ha pasado mucho, ¿no? En eso se ha presentado también incluso el tipo de educación, en no profundizar sobre lo que tenemos que decidir. Y entonces dejamos que otros decidan, y aquí tenemos errores como estos, que nos toca, que nos obligan a corregirlos. No lo corregimos nosotros hoy, listo. Que la sociedad colombiana no la quiere corregir hoy, está bien, pero le va a tocar corregirla a la futura. En condiciones quizás de educación peor, más analfabetismo y más difícil convencerse o más difícil transmitir el mensaje concreto. El mensaje hoy es, no están pagando, no se están vinculando gente que debe vincularse. Entonces, eso es lo que yo debería decir. La agenda sí debe ser la del diálogo y eso es lo que debemos construir. Siempre en una democracia, permitirnos que se dialogue, que se socialice y que se abra el debate público antes de tramitarnos algo, en cualquier tipo de cosas y más una reforma tributaria. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Emanuel y Eduardo. Creo que nos ha servido. Yo sé que hay conceptos técnicos muy... Creo que le está fallando el internet. Juan, Eventualmente que nos van a presentar. ¿Ahí está mejor? sí, ya. Sí. Pues lo escuchamos, pero no lo ¿Ya está ahí? escuchamos. Lo escuchamos. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, lo escuchamos bien. Sí, no, muchas gracias a los dos. Nos han brindado, yo creo que herramientas necesarias para entender de qué trataba esta reforma y que nos ayudan para saber qué nos van a proponer en el futuro y si de verdad hay un cambio para bien en esta reforma. Me gustaría concluir diciendo que si bien la reforma tributaria no es la única problemática, que fue una especie de florero de Llorente, sí, pero vemos que se retiró y continúa el paro. Hay muchas problemáticas en este país y considero que la mejor herramienta política y real y práctica, pues no es más otra sino el voto. Y esperemos que a corto plazo las cosas puedan mejorar, que pueda haber un cambio, pero un cambio para bien. Entonces, muchas gracias a Emanuel Eduardo, muchas gracias a Nicolás por la invitación, muchas gracias a la Universidad de Pamplona por darnos este espacio, espacios que son los que finalmente construyen democracia, ¿no? Entonces, muchas gracias y le doy paso a Nicolás para que concluya. Listo, Juan David, muchísimas gracias. Nada, agradecerles a todos por su asistencia, agradecerle a los dos abogados, a Eduardo y a Juan David, al economista Emanuel, un especial agradecimiento también para Vanessa Solano y Juan Sebastián Angarita, que son integrantes del Comité Académico y Científico. También a Natalia Álvarez, la directora del Comité Académico y Científico. Y nada, invitarlos a que nos sigan en Instagram y en Facebook como @AEMU, perdón, ahí en el chat les aparece
les aparece el arroba. De verdad, muchas gracias por asistir a este espacio, muchas gracias por interesarse y súper invitados a las próximas actividades que tengamos. Lo siguiente que tenemos programado es una charla sobre la vacunación con la doctora Ariadna Daza, ella es pediatra de la Universidad de Concepción de Chile, y la siguiente a esa es una charla de Laura Melissa Bernal, que es antropóloga de la Universidad de los Andes, donde vamos a tratar un tema de un libro que no sé si han escuchado, de un filósofo actual, que es un coreano que tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio y su nombre es Byung-Chul Han. Es un tema bastante interesante y nada, invitarlos a que nos sigan, a que participen y pues esta es la finalidad de la asociación y sobre todo del comité. La deconstrucción y que a partir de la deconstrucción nos nutramos del conocimiento que tenemos según las distintas áreas en las que pues nos estemos capacitando y como decía Juan David, pues esa es la verdadera forma de construir democracia y de construir paz en un país tan violento, tan complicado y tan inequitativo como el de nosotros. Y es aprendiendo y cuestionándolos. Entonces, nada, invitarlos a que se cuestionen siempre. Feliz noche y muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Nicolás, a todos, a Manuel, a Juan David y pues a Vanessa también por la invitación. Espero que tengan buena noche y ha sido un gusto. Gracias a todos por participar. Listo, Eduardo, Y muchas nada, gracias nos a vemos. ustedes, de verdad. Los esperamos en una próxima ocasión, bien sea como ponentes o para que escuchen alguna de nuestras charlas, les estaremos haciendo llegar la información. Sí. Muchísimas Gracias, gracias. gracias a todos. Listo, Que feliz tengan noche. buena noche. Muchas gracias a todos y también al director académico científico, nuestro compañero Nicolás, que estuvo también aquí presente para todo y pues, feliz noche a todos. Gracias a los invitados y a los asistentes por permanecer en línea siempre. Gracias a todos. Chao.